Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Los saludo en el amor del Señor a la distancia, por razones que todos conocemos. Seguimos con una serie de mensajes, esta es la continuidad, por nuestra Semana Santa. Hoy a mí me toca hablar del Sábado Santo, así que sin mucho preámbulo quiero meterme en el mensaje. El título que le puse al mensaje de hoy se llama El Dios que habla en el silencio. Yo estaba pensando el día sábado, el día que Jesús fue sepultado, y estaba buscando en la Biblia acerca de este día, y yo quiero invitarte que vos puedas ponerte en el lugar que estaban los discípulos. Quiero invitarte a ponerte en ese lugar. Fíjate, habían pasado 3 años de estar con Jesús, 3 años de recibir palabra, 3 años de ver sanidades, 3 años de ver milagros, y de repente todas las expectativas, toda la esperanza que ellos tenían había muerto. Porque todos aquellos que pasamos alguna vez en un velorio o estuvimos en un día en el cual perdimos un amigo, un familiar, sabemos que por más que tenemos la esperanza de que esa persona conoció al Señor y vaya al cielo, tenemos una angustia porque el separarnos físicamente es doloroso. Nos duele perder a un amigo, nos duele perder a un familiar. Y los discípulos estaban en esta situación. Ese día era un día de silencio. Yo me imagino de que ya había pasado todo lo fuerte, toda esa euforia que provocó la pasión de nuestro Señor Jesús. Jesús ya había sido crucificado, Jesús ya había pasado por lo peor, y ahora de repente un silencio. Yo estuve buscando y viendo que en Mateo 27 nos describe un detalle que creo que nos muestra de alguna forma la relación que nosotros tenemos con el Señor, la forma que estamos acostumbrados que el Señor nos hable. Fíjense, el Señor ya había sido crucificado, Él entregó su espíritu, dijo consumado es, y en ese momento hubo un desastre natural, un terremoto. Tembló la tierra, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Sabemos que el velo separaba al lugar santísimo con las personas y solamente podía entrar ahí el sumo sacerdote. Ese velo se rasgó, eso representa que nosotros ahora tenemos acceso al Padre directo gracias a la sangre de Jesús. Sin embargo, hubo un terremoto y dice que el centurión y los que estaban con él, llenos de miedo, dijeron: este verdaderamente era hijo de Dios. Y yo pensaba, ¿por qué esta persona relacionaron a este desastre natural con un mover de Dios? Y claro, creo que lo hicieron porque solamente el Señor es capaz de traer un desastre natural de esta forma, de esta magnitud. Y no estoy diciendo que Dios mande los terremotos de una forma de castigo, sino que de alguna forma ellos podían entender que había un mover de Dios ahí. Y lo había, sin duda que sí. Pero pensemos nosotros como hijos de Dios, ¿de qué forma estamos acostumbrados a que el Señor nos hable? Quizás somos de aquellos que buscan al Señor en el ruido, que buscan la voz de Dios en el medio de quizás un recital, o aquellos que estamos acostumbrados a asistir a una iglesia y congregarnos. Entendemos, voy a escuchar la voz de Dios, voy a la iglesia, y de hecho es así, nos deleitamos porque el Señor nos habla y cantamos canciones hermosas y entendemos que Dios se mueve en el medio de la alabanza de su pueblo. Pero hoy quiero hablarte del Dios que habla en el silencio. Y hay una historia en la Biblia que creo que nos va a ejemplificar bien esto que quiero decir. De hecho, esta historia habla de eso particularmente. Fíjense, ahí miles de años antes de Jesús hubo un profeta que se llamaba Elías, y este profeta había matado a 450 gente que idolatraba a Baal. Y entonces este profeta que había sido enviado de parte de Dios mató a filo de espada a 450 profetas. Él había orado a Dios y había descendido fuego del cielo.
era un hombre de fe, un hombre de valor. Pero de repente, luego de ese suceso, dice que la esposa del rey Acab, que se llamaba Jezabel, le mandó un mensaje diciendo que él se iba a morir, que lo iba a matar. Este hombre entró en una depresión muy grande y fue hasta Oreb y se escondió en una cueva. Ahí tuvo un encuentro con el Señor y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sal de esta cueva, ponte en el monte de Dios, que ahí yo te quiero hablar. Y dice que la historia cuenta que él se paró en ese lugar y de repente hubo un desastre natural, así como el que pasó en Mateo 27. Dice que Jehová de los ejércitos pasó por ahí, por ese lugar, y había un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de él, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ahí en ese momento Elías se cubre el rostro. Este es el Dios que habla en el silencio. Este es el Dios que nos habla aún en aquellos momentos que parece que no está hablando. Fíjense, volvamos unos instantes a Mateo. Los discípulos llenos de angustia, llenos de tristeza, desesperanzados porque Jesús había muerto, y mientras ellos estaban preocupados, en ese mismo instante, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba reconciliando a la humanidad con Dios, estaba arrebatándole las llaves de la vida, las llaves que el hombre había entregado a Satanás, se las estaba sacando de las manos y nos la estaba devolviendo a nosotros con la esperanza de poder confiar en Jesucristo y a través de la fe en su sangre poder volver al Padre, poder tener un camino de retorno, un camino que nos lleva nuevamente a Dios. Y cuántas veces nosotros tenemos y pasamos por un tiempo de silencio de parte de Dios y entendemos y nos desesperanzamos y nos llenamos de miedo pensando que Dios se olvidó de nosotros, cuando en realidad Dios está haciendo cosas maravillosas, aun cuando nosotros no lo vemos. La humanidad entera hoy está pasando un silencio. Hoy nosotros como ciudadanos, cuando vamos a la calle, cuando miramos, vemos que este COVID-19, esta pandemia, está trayendo un silencio en las calles. Y mucha gente, hoy leía esta mañana en TN, que le echan la culpa a Dios y dicen: esto es culpa de Dios, Dios es un Dios asesino, Dios es un Dios malo porque nos manda estas plagas, y hay alguno que otro religioso que dicen que Dios es el culpable de esto. Y ¿saben qué? El Dios en el que yo creo, y sé que hermano que vos también, en la Biblia desde el Génesis, desde que el hombre pecó, hizo todo un plan hermoso, divino y perfecto para volvernos nuevamente a Él. Y nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir en una cruz, porque Jesús vino a salvar al mundo y no a condenarlo. Ese es el Dios en el que yo creo, un Dios de amor, un Dios que nos da una posibilidad de volver al Padre. Y estoy en contra de aquellos que dicen que Dios manda terremotos y esta pandemia y tantos males para que volvamos a Él. Esto es consecuencia de nosotros. Nosotros debemos hacernos cargo, los seres humanos, del mal que hemos cometido en esta vida, en la tierra. Pero quiero volver a la historia. Y ahora quiero animarte a que mires a tu alrededor y hagamos un ejercicio. Busca a tu alrededor qué es lo que tenés más cerca. Yo en mi caso, lo que más cerca tengo es la Biblia. La tengo al alcance de la mano. Pero quiero decirte que no es lo que tenés más cerca. En el Salmo 145... El Salmo 145, miren lo que nos dice en el versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová es un Dios que habla en el silencio, que está cercano a los que le buscan, cerca. Lo más cerca que tenés en este momento, querido amigo, es la presencia de Dios. Clama a Él, búscalo en el silencio. Es un Dios que habla. Y si estás pasando angustias,
Si este silencio te está llevando a tener pensamientos que no son buenos, este tiempo de soledad para vos que vivís solo, quizás está generando algún miedo, algún temor. Quiero decirte que no estás solo, que Dios está con vos, que Dios está a tu lado, que Dios nunca te abandonó, que Él está cercano a los que le buscan. Búscalo, habla con el Señor. No necesitas ir a una iglesia. Hoy las iglesias están cerradas, pero el Señor no es un Dios que habita en templos, es un Dios que está en tu casa, es un Dios cercano. El velo se rasgó, Jesucristo vino, nos dio esperanza. Hoy podés acercarte a Dios y hablarle como quien habla con un amigo. Habla con el Señor, acércate a Él. Él te ama y te escucha. Y por último, algo que me desanimó mucho en estas semanas que pasaron, un muchacho de 17 años de cerca de mi casa se quitó la vida. Este muchacho entró en una depresión muy grande y se suicidó. Esto fue hace unas semanas. Y eso es algo que me golpeó. Y yo creo que muchas personas que estaban acostumbradas a esconder todos sus problemas y su vida en algún vicio, en alguna que otra actividad, y hoy no pueden hacerla, hoy se encuentran con su realidad. Hoy en la soledad se encuentran con ellos mismos. Los problemas en los cuales uno puede escapar con el diario vivir, hoy no pueden hacerlo. Yo quiero que pienses, ¿cuánto dinero te estás ahorrando vos? Porque no compras cosas que no necesitas. ¿Cuánto dinero se están ahorrando aquellos que están atados al vicio del juego? Porque los casinos están cerrados. ¿Y cuánto tiempo mal gastado hoy no estás malgastando y lo estás pasando con tu familia? Hoy lo estás pasando con tu esposa, con tus hijos. Yo quiero animarte que mires a tu alrededor y vamos a hacer otro ejercicio más. Agárrate de la mano con los que están en tu casa. Agárrate de la mano en este momento y vamos a orar. Y juntos como familia clamemos al Señor, al Dios que habla en el silencio. Y yo creo de todo corazón que Dios hoy está hablando a través de esta pandemia, que Dios nos está hablando. Vamos a orar. Querido Dios, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos a tu presencia, Padre. Queremos acercarnos a vos. Vos sos el Dios que habla en el silencio. Vos sos el Dios que habla aun cuando no emite sonido. Y nosotros queremos aprender a escucharte en el silencio, Señor. Señor, hoy sábado santo, hoy conmemoramos el día que a vos te sepultaron, Señor. Pero sabemos, aquellos que tenemos la esperanza en ti, de que tú saliste de esa tumba, resucitaste de entre los muertos y nos diste vida. Y nosotros hoy, en esta noche, queremos agradecerte, Señor. Queremos entregarte nuestra familia y hoy tomado de las manos, ahí en tu casa, orá al Señor y digámosle, Señor, te entrego la familia. Te entregamos, Señor, nuestra familia en tus manos. Es tuya, te pertenece. Cubrinos con tu sangre. Hablanos, Señor. Queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y que tengan una hermosa noche y felices Pascua mañana. Chao.